Hola, muy buenos días. Mi nombre es Mariana Pérez Posada, estudiante de medicina de primer semestre de la Universidad CES y hoy en este video les voy a contar sobre el tejido conectivo especializado, es decir, la sangre. La sangre está compuesta por elementos formes. Los elementos formes son elementos con forma definida. En estos tenemos los eritrocitos y los leucocitos. Además, tenemos fragmentos celulares que conocemos como las plaquetas. Estos elementos formes están suspendidos en el plasma o la matriz extracelular. Esta matriz extracelular es la que le da el componente fluido a la sangre. Además, tiene tres componentes fundamentales. ¿Cuáles? Tiene mucha agua en su interior, tiene proteínas plasmáticas y además tiene otros solutos que están incluidos en el plasma. Bueno, los elementos formes, ya dije que eran esos tres: leucocitos, eritrocitos y plaquetas, por lo que está compuesto de sangre. Entonces les voy a contar un poco sobre cada uno de esos elementos, es decir, de cada una de esas células sanguíneas. Vamos a comenzar por los eritrocitos. Entonces, los eritrocitos sabemos que son células sanguíneas conocidas como glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos tienen dos funciones fundamentales. ¿Cuáles funciones? Llevar oxígeno desde los pulmones hacia los tejidos periféricos y desde los tejidos periféricos traer dióxido de carbono hacia los pulmones. Y solo funciona dentro del torrente sanguíneo. Además, tiene una vida media de 120 días, equivalente a 4 meses. ¿Por qué? Porque tiene muchos radicales libres en su interior por los componentes que ya les voy a decir ahorita que tiene. Entonces, este eritrocito tiene proteínas tanto transmembranales como periféricas. Las proteínas transmembranales son glicoforina C, glicoforina A y la banda 3. Y las proteínas periféricas son anquirina, actina, banda 4.1 y la aducina. Además tiene una abundante hemoglobina, que esa hemoglobina contiene hierro y varias globinas, que el hierro es el que le da el color a la sangre, y cuando ya tenemos el oxígeno en los eritrocitos junto con ese hierro, son componentes que libres pues liberarían, valga la redundancia, radicales libres. Por lo tanto, tenemos que tenerlos encerrados en este eritrocito. Además, vamos a conocerlo como una forma bicóncava. ¿Por qué? Porque va a permitir que todo lo que esté en su interior se acerque un poco más a la membrana, y además necesitamos que el eritrocito sea muy flexible porque tiene que pasar por los vasos sanguíneos y tiene que pasar por los capilares, que son de un mucho menor tamaño. Listo. Mide más o menos de 7.8 a 8 micras este eritrocito, y como ya les dije ahorita, tiene hemoglobina. La hemoglobina tiene también varias características cuando está dentro del eritrocito. Entonces, ¿cuáles son? Siempre está cerca a la membrana. No hay casi cantidad en el centro. Tiene el grupo hemo, que sería el hierro que ya les dije. Además, es mucho más fácil que cuando tú tengas hemoglobina, vas a captar mucho más fácil el oxígeno. El color rojo, que ya les dije que se los da el hierro, y ese es el que le da el color rojo a su vez a la sangre. Y capta la eosina, por lo tanto, permite la visibilidad en el microscopio. Bueno, entonces, la baja presencia de eritrocitos es una gran característica de las anemias, porque las anemias pues las podemos dividir como en tres grandes grupos. ¿Cuáles? Hemólisis, es decir, destrucción de eritrocitos, poca producción de eritrocitos o una pérdida abundante de sangre. Listo. Ahora les voy a hablar de los leucocitos. Los leucocitos son varias células, casi todas son para la defensa. Y los leucocitos también los conocemos como glóbulos blancos. Y hay una clasificación en general que les voy a explicar. Entonces tenemos los granulocitos y los agranulocitos. Los granulocitos son neutrófilos, basófilos y los eosinófilos. Y los agranulocitos tenemos los linfocitos y los monocitos. Va a empezar explicándoles cada uno. Entonces, tenemos los granulocitos, que son primero los neutrófilos. Los neutrófilos tienen una función fundamental, que son destruir bacterias como por dos mecanismos. ¿Cuáles son esos mecanismos? Exocitosis de los gránulos de secreción regulada y fagocitosis. A su vez, estos granulocitos los vamos a conocer porque tienen gránulos azurófilos, y en este caso los neutrófilos, los gránulos azurófilos son hidrolasas ácidas, lisosimas y defensinas, y además enzimas que hacen la explosión respiratoria.
liberando radicales libres. También tenemos gránulos específicos o secundarios. Estos son los lisocimas, que puede ser exocitada para así atacar bacterias que están entrando a nuestro cuerpo. También en los neutrófilos vamos a encontrar unos gránulos terciarios. Son los únicos granulocitos que tienen gránulos terciarios. Y esos gránulos terciarios los vamos a llamar gelatinasas. Estas gelatinasas pueden romper el vaso sanguíneo y así migrar a donde está la bacteria que está atacando a nuestro cuerpo. Además, tiene un receptor de membrana que vamos a conocer como inmunoglobulina G. En resumen, es IgG. Listo. Lo que hace esa inmunoglobulina G es que se une a las bacterias y a otros agentes patógenos para facilitar su fagocitosis. Bueno, la forma del neutrófilo es muy conocida porque tiene como dos formas. Si es un neutrófilo inmaduro, lo vamos a conocer como que tiene un núcleo en banda. Y si tiene ya el núcleo maduro, lo vamos a conocer como un núcleo segmentado. Su origen es de la médula ósea, es una célula madre hematopoyética pluripotencial y luego una precursor mieloide común. Luego tenemos a los basófilos. Los basófilos, su función principal es participar e inducir reacciones inflamatorias y alérgicas, como el mastocito. Solamente que el basófilo se encuentra en sangre y el mastocito se encuentra en el tejido conectivo. También estos granulocitos, pues estos basófilos, tienen gránulos azurófilos y específicos, porque ya les dije que los terciarios solo los encontramos en los neutrófilos. Entonces, los azurófilos de los basófilos son también las hidrolasas ácidas. Los gránulos específicos o secundarios son la histamina, que ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, la heparina o el factor quimiotáctico del eosinófilo. ¿Qué significa ese factor quimiotáctico del eosinófilo? Ese factor quimiotáctico es el que nos va a ayudar a llamar al eosinófilo para que se encargue y nos ayude en la función. Por último, tenemos el receptor de membrana. El receptor de membrana es la inmunoglobulina E. Entonces la conocemos como IgE. Esta se une a los elementos inertes y va a causar una reacción alérgica. Después, y por último, de los granulocitos, tenemos al eosinófilo. El eosinófilo tiene varias funciones. ¿Cuáles son? El eosinófilo va a regular la función del basófilo. A su vez, va a destruir la histamina y va a fagocitar complejos antígeno-anticuerpo. Y va a destruir los invasores parasitarios que se le pueden unir a la inmunoglobulina E o a la inmunoglobulina A. También tiene unos gránulos. Tiene los azurófilos, que son las hidrolasas ácidas. Los específicos son histaminasa, que es quien destruye la histamina, proteína básica mayor y proteína catiónica del eosinófilo. Esta proteína catiónica nos ayuda a perforar la pared del parásito para así poderlo eliminar mucho más fácil. Y luego tenemos el receptor de membrana, que el receptor de membrana es un receptor del inmunoglobulina E, que lo que hace es activar el eosinófilo para liberar los gránulos y cumplir la función de destruir o fagocitar. Bueno, ahora vamos a continuar con los agranulocitos, que tenemos dos tipos solamente, los monocitos y los linfocitos. Entonces, los monocitos tienen dos funciones fundamentales. ¿Cuáles son? Ser precursor de todos los macrófagos del organismo y a su vez hace parte del sistema monocítico mononuclear. Monocítico mononuclear. Y su núcleo no cambia mucho con la maduración. También tiene gránulos específicos, gránulos azurófilos y receptor de membrana. Sus gránulos azurófilos son hidrolasas ácidas, lisocimas y defensinas y enzimas que ayudan a hacer la explosión respiratoria. Es decir, los gránulos azurófilos son los mismos que el del neutrófilo. Específicos no tiene, pero sí tiene un receptor de membrana, que es el del IgG. Como les dije, es muy parecido al del neutrófilo y promueve la fagocitosis. El origen de esta célula es de la célula madre hematopoyética pluripotente y ya les dije que nos ayudaba a
fagocítico mononuclear y tenemos como varios tipos de células en este. Entonces tenemos las COFER, que son células del hígado, los osteoclastos del hueso y el macrófago tisular, que es del tejido conectivo propio. Ya ahora les voy a contar un poco sobre los linfocitos. Los linfocitos tenemos dos tipos, linfocitos B y linfocitos T. Entonces, los linfocitos B, vamos a hablar de que nos dan una inmunidad humoral. Es decir, vamos a tener anticuerpos disueltos. Es decir, que va a liberar moléculas que van a viajar por nuestra sangre. Y el linfocito T va a terminar de madurar en el timo. Por lo tanto, nos va a dar una inmunidad celular. Debe tener contacto directo con la célula. Y estos linfocitos, el B y el T, se van a conocer como natural killer. También tienen unos receptores de membrana. El linfocito B tiene dos receptores de membrana. ¿Cuáles? Inmunoglobulina M e inmunoglobulina D. Y el T, tenemos el receptor de la célula T. ¿Por qué? Porque el linfocito T no tiene capacidad de formar anticuerpos, pero sí tiene el receptor que reconoce los elementos extraños en la membrana de otras células. El origen de estas dos células es un poco diferente. ¿Por qué? Obviamente van a nacer de la célula madre hematopoyética pluripotente, pero se van a diferenciar en que estas pertenecen al precursor linfoide común. Y ya van a tomar dos caminos dependiendo del tipo de linfocito que sea. Si es un linfocito B, sigue en la médula ósea. En la médula ósea, de ahí se puede ir a sangre y definir si se va a convertir en plasmocito o no. Se va a los ganglios linfáticos también. Pero el linfocito T va al timo solamente. Bueno, y la forma es que el núcleo ocupa casi toda la célula y es muy oscuro. Por último, les voy a hablar de las plaquetas que les dije que eran fragmentos celulares. Entonces, estas plaquetas también tienen una función específica, muy importante. Su función es intervenir en los procesos de coagulación. Y son fragmentos celulares, pero esos también provienen de otra célula, que la llamamos megacariocito. La estructura de las plaquetas es un poco diferente, entonces, pues yo se las voy a contar. Es ovalada, solamente tiene citoplasma, pero tiene como varias regiones y se las voy a explicar. Tenemos la zona periférica, que es la membrana plasmática y contiene el glicocáliz. Tenemos la zona estructural, más conocida como hialómero, que compone y tiene las proteínas del citoesqueleto, que podrían ser ¿cuáles? La actina y los microtúbulos. Tenemos la zona de las organelas, es decir, el granuloméro, donde están las organelas que dan respuesta a la función. ¿Cuáles organelas? Tenemos organelas que son gránulos de secreción regulada. Tenemos tres tipos. Gránulos alfa, en los que vamos a encontrar fibrinógeno, que es el que interviene en la coagulación, es una proteína. En los gránulos delta vamos a encontrar serotonina e histamina, y en los gránulos lambda vamos a encontrar los lisosomas. También tenemos una zona de membrana donde vamos a encontrar dos sistemas. ¿Cuáles? Sistema canalicular abierto y sistema tubular denso. El canalicular abierto es el que promueve la exocitosis, pero no va a haber migración de gránulos. Y el sistema tubular denso va a ser como un retículo endoplasmático liso. Por lo tanto, ahí vamos a almacenar calcio y es liberado en la coagulación. El origen de las plaquetas es, ya dijimos que desde un megacariocito que se va fragmentando con sus organelas menos el núcleo. Lo que se desprende del megacariocito se llaman plaquetas. El megacariocito debe ser reemplazado por más cariocitos siempre. Listo. Hasta aquí hemos terminado los elementos formes de la sangre. Ahora les voy a contar de dos enfermedades fundamentales. Esta es la policitemia y luego les voy a contar de la leucemia. Entonces, la policitemia es un tipo de sangre que hace que los glóbulos rojos se produzcan en exceso, entonces que haya como menos flujo. Eso significa la policitemia, pero es poco frecuente porque los fumadores casi no tienen pues oxígeno.
Y por último, la leucemia, que es una gran proliferación de estos glóbulos blancos en la sangre, por lo que vamos a encontrar unos glóbulos blancos que no deberíamos encontrar en el recorrido normal de la sangre. Eso significa leucemia. Muchas gracias.